Mis amigas, mis amigos, el sexo es uno de los temas más predominantes en la historia y también uno de los más grandes tabúes en las sociedades. Desde la antigüedad, las relaciones sexuales han tenido gran impacto en la humanidad debido a las diversas maneras en las que se ha llevado a cabo. Tal vez te sorprendas con lo que se ve hoy en día, aunque desde tiempo atrás estas actividades se han llevado a cabo. La antigua Grecia es una de las más importantes e influyentes civilizaciones del mundo, pero en el ámbito de las costumbres sexuales, muchas personas la han catalogado como inmoral o promiscua. Lo que para nosotros quizá resulta indecente, para los griegos fue algo totalmente normal. Tenían una libertad de pensamiento muy amplia. También daban mucha importancia al aspecto sexual en sus vidas porque lo veían como un placer incomparable. Top 6 presenta Sexo con burros y otras costumbres de la antigua Grecia. 6. La virginidad. Los griegos rendían culto a la virginidad de las mujeres. Para ellos, la pérdida de la virginidad antes del matrimonio era un tesoro irreemplazable. Esto se veía como la muerte lenta de la mujer, ya que, según sus creencias, la inhabilitaba para el papel de esposa. El más grande símbolo de virginidad era la diosa Artemisa. 5. Afrodisíacos. Las primeras referencias de afrodisíacos fueron para los hombres. Entre los productos comestibles que utilizaban se encuentran los bulbos. Creían que ciertos bulbos amargos estimulaban la pasión. Los comían con miel y semillas de sésamo, aunque también los cocinaban de diversas maneras. El ajo, al igual que la cebolla, se creía que aparte de tener propiedades mágicas y terapéuticas, servían como afrodisíacos. La lechuga, al igual que la zanahoria, se consideraba que aumentaban el deseo y le daban mayor potencia al varón en el acto sexual. 4. Prostitución. Esta actividad fue algo muy común en Grecia. Las prostitutas eran mujeres que dominaban el arte del sexo y vendían su cuerpo, pero no fue practicada solo por la parte femenina. También muchos varones se prostituían. Unos eran vendidos por sus padres, otros más eran abandonados desde pequeños y recogidos por las alcahuetas. La prostitución, que se podría denominar como clase media, se desarrollaba en hoteles o restaurantes en donde las bailarinas tocaban la flauta y también realizaban acrobacias, dando toda clase de placer a los hombres. Las heteras eran la categoría más alta entre las prostitutas. 3. Orgías. Los bacanales eran fiestas en honor al dios Baco, el dios del vino, inspirador de la locura y el éxtasis. En estas fiestas se bebía sin medida y se practicaba cualquier actividad sexual sin ningún tipo de restricción. En un principio, las sacerdotisas eran las organizadoras de estos encuentros exclusivos entre mujeres. Posteriormente, en los grandes banquetes, el anfitrión ofrecía a sus invitados exhibiciones realmente excitantes, con juegos, bailarinas y flautistas prostituidas. Estas fiestas solían terminar en orgías, en las cuales las prostitutas se desafiaban para demostrar su capacidad e imaginación en el ámbito sexual. Los que también culminaban en grandes orgías eran los Juegos Olímpicos. A este magno evento solo podían asistir mujeres solteras. La entrada se les negaba a las casadas debido a la actividad sexual que se desarrollaba en grupo. Otro ejemplo de orgía lo dio el emperador Tiberio Claudio Nerón, quien mandó a construir un sitio en el que jóvenes tenían que mantener relaciones sexuales frente a él. Además de observarlos, también participaba. 2. Homosexualidad. La homosexualidad normalmente se presentó entre hombres adultos y adolescentes, que también se asocia con la pederastia. En ese entonces, las relaciones que se daban entre hombres no eran mal vistas, solo les interesaba saciar sus deseos carnales, adoptando la manera que les resultara más satisfactoria. De acuerdo a la edad de la persona y su estatus social, era como se establecían los roles a la hora del acto sexual, activos y pasivos. En estas relaciones homosexuales, al hombre adulto se le denominaba erastes, que se refiere a amante, y al adolescente erómeno, que significa amado.
Por otro lado, la mujer que se metía con otra mujer era denominada tríbada, aunque existen pocas referencias históricas sobre estos casos. También era aceptada. El ejemplo más claro que se dio fue el de Safo, una poetisa que nació en la isla de Lesbos. 1. La zoofilia y el bestialismo. Entre las características más aberrantes que practicaban los griegos se encuentra la zoofilia o bestialismo, que es una práctica sexual entre personas y animales. Mayormente utilizaban a burros, cabras y ovejas. Las sacerdotisas, además de participar en dicho acto, guiaban a otras mujeres para hacerlo. Estas prácticas se basaban en el sexo oral, encaminado a encontrar el placer, para que sus divinidades sexuales les ofrecieran ciertos dones. A los antiguos griegos, tener sexo con cabras era como acercarse a los dioses. Además, una prueba de estos actos o esta inclinación está impregnada en las esculturas que realizaban, donde se ve la práctica del bestialismo. La cultura griega no deja de sorprendernos. Revolucionaron en muchos campos del conocimiento humano e influyeron en la forma de pensar y actuar del mundo occidental. Pero no solo eso, también nos ayudaron a conocer mejor la condición humana. En la antigua Grecia, no todo fueron leyendas mitológicas. Las costumbres sexuales eran muy liberales, ya que procuraban la exaltación del erotismo y buscaban desarrollar una sexualidad plena. ¿Qué te pareció la sexualidad desenfrenada que se llevó en la antigua Grecia? ¿Crees que en la actualidad somos mejores o peores? ¿Eres romántica o romántico de corazón? Te invitamos para que visites y te suscribas a nuestro canal hermano que se llama Poemaps, donde encontrarás historias de amor y desamor. Te recordamos buscarnos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te sugerimos que veas los siguientes videos que tenemos para ti. Top 6 ardientes, los lugares más calurosos y tendencias, las más raras y absurdas. Enviamos cariñosos saludos a Alberto Terrazas Pérez, Ricardo HDZ, Roberto Pozos, Ángel Nefcalá Anaya Cortés de México, Cassandra Ríos, J. Jorge 338, Marta Garrix, Sabrina Aparicio, Cindy Gómez, Mónica Alvarado, Juan Bautista Sánchez, Víspera del Fin, Julio Lozano de España, Damaris Castaño, Dracosaurus, Petrovic Igor, V. Rojas, Miguel Martínez, Andrés, Zuli Boorques, Saúl A. Ortiz O. Y recuerda, yo soy Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. En donde las bailarinas tocaban la flauta y también realizaban acrobacias, dando toda clase de placer a los hombres. Las heteras eran la categoría más alta entre las prostitutas. 3. Orgías. Los bacanales eran fiestas en honor al dios Baco, el dios del vino, inspirador de la locura y el éxtasis. En estas fiestas se bebía sin medida y se practicaba cualquier actividad sexual sin ningún tipo de restricción. En un principio, las sacerdotisas eran las organizadoras de estos encuentros exclusivos entre mujeres. Posteriormente, en los grandes banquetes, el anfitrión ofrecía a sus invitados exhibiciones realmente excitantes, con juegos, bailarinas y flautistas prostituidas. Estas fiestas solían terminar en orgías, en las cuales las prostitutas se desafiaban para demostrar su capacidad e imaginación en el ámbito sexual. Los que también culminaban en grandes orgías eran los Juegos Olímpicos. A este magno evento solo podían asistir mujeres solteras. La entrada se les negaba a las casadas debido a la actividad sexual que se desarrollaba en grupo. Otro ejemplo de orgía lo dio el emperador Tiberio Claudio Nerón, quien mandó a construir un sitio mujer, ya que según sus creencias la inhabilitaba para el papel de esposa. El más grande símbolo de virginidad era la diosa Artemisa. 5. Afrodisíacos.
Las primeras referencias de afrodisíacos fueron para los hombres. Entre los productos comestibles que utilizaban se encuentran los bulbos. Creían que ciertos bulbos amargos estimulaban la pasión. Los comían con miel y semillas de sésamo, aunque también los cocinaban de diversas maneras. El ajo, al igual que la cebolla, se creía que aparte de tener propiedades mágicas y terapéuticas, servían como afrodisíacos. La lechuga, al igual que la zanahoria, se consideraba que aumentaban el deseo y le daban mayor potencia al varón en el acto sexual. 4. Prostitución. Esta actividad fue algo muy común en Grecia. Las prostitutas eran mujeres que dominaban el arte del sexo y vendían su cuerpo, pero no fue practicada solo por la parte femenina. También muchos varones se prostituían. Unos eran vendidos por sus padres, otros más eran abandonados desde pequeños y recogidos por las alcahuetas. La prostitución, que se podría denominar como clase media, se desarrollaba en hoteles o restaurantes. Mis amigas, mis amigos, el sexo es uno de los temas más predominantes en la historia y también uno de los más grandes tabúes en las sociedades. Desde la antigüedad, las relaciones sexuales han tenido gran impacto en la humanidad debido a las diversas maneras en las que se ha llevado a cabo. Tal vez te sorprendas con lo que se ve hoy en día, aunque desde tiempo atrás estas actividades se han llevado a cabo. La antigua Grecia es una de las más importantes e influyentes civilizaciones del mundo. Pero en el ámbito de las costumbres sexuales, muchas personas la han catalogado como inmoral o promiscua. Lo que para nosotros quizá resulta indecente, para los griegos fue algo totalmente normal. Tenían una libertad de pensamiento muy amplia. También daban mucha importancia al aspecto sexual en sus vidas porque lo veían como un placer incomparable. Top 6 presenta Sexo con burros y otras costumbres de la antigua Grecia. 6. La virginidad. Los griegos rendían culto a la virginidad de las mujeres. Para ellos, la pérdida de la virginidad antes del matrimonio era un tesoro irreemplazable. Esto se veía como la muerte lenta de la práctica sexual entre personas y animales. Mayormente utilizaban a burros, cabras y ovejas. Las sacerdotisas, además de participar en dicho acto, guiaban a otras mujeres para hacerlo. Estas prácticas se basaban en el sexo oral, encaminado a encontrar el placer, para que sus divinidades sexuales les ofrecieran ciertos dones. A los antiguos griegos, tener sexo con cabras era como acercarse a los dioses. Además, una prueba de estos actos o esta inclinación está impregnada en las esculturas que realizaban, donde se ve la práctica del bestialismo. La cultura griega no deja de sorprendernos. Revolucionaron en muchos campos del conocimiento humano e influyeron en la forma de pensar y actuar del mundo occidental. Pero no solo eso, también nos ayudaron a conocer mejor la condición humana. En la antigua Grecia, no todo fueron leyendas mitológicas. Las costumbres sexuales eran muy liberales, ya que procuraban la exaltación del erotismo y buscaban desarrollar una sexualidad plena. ¿Qué te pareció la sexualidad desenfrenada que se llevó en la antigua Grecia? ¿Crees que en la actualidad somos mejores o peores? ¿Eres romántica o romántico de corazón? Te invitamos para que visites y te suscribas a nuestro canal hermano, que es en el que jóvenes tenían que mantener relaciones sexuales frente a él, además de observarlos, también participaba. 2. Homosexualidad. La homosexualidad normalmente se presentó entre hombres adultos y adolescentes, que también se asocia con la pederastia. En ese entonces, las relaciones que se daban entre hombres no eran mal vistas, solo les interesaba saciar sus deseos carnales, adoptando la manera que les resultara más satisfactoria. De acuerdo a la edad de la persona y su estatus social, era como se establecían los roles a la hora del acto sexual, activos y pasivos. En estas relaciones homosexuales, al hombre adulto se le denominaba erastes, que se refiere a amante, y al adolescente erómeno, que significa amado. Por otro lado, la mujer que se metía con otra mujer era denominada tríbada, aunque existen pocas referencias históricas sobre estos casos. También era aceptada.
El ejemplo más claro que se vio fue el de Safo, una poetisa que nació en la isla de Lesbos. 1. La zoofilia y el bestialismo. Entre las características más aberrantes que practicaban los griegos se encuentra la zoofilia o bestialismo, que es una práctica